Muy buenas tardes. Hoy es lunes 28 de mayo del año 2018. Laura Belardo Izaguirre en su horario habitual. Coincidimos hoy con una fecha muy importante en los Estados Unidos como es Memorial Day, el Día de la Memoria, el día en recuerdo a las Fuerzas Armadas y a su gente, a su componente humano, que es la que ha cimentado en libertad a este país desde hace casi 250 años. Un saludo a las Fuerzas Armadas norteamericanas y a sus representantes y efectivos. Esto sirve para comenzar con un tema que parece que no tiene nada que ver, pero que se relaciona mucho, que es el caso de Joshua Holt. Joshua Holt, que fue liberado la semana pasada, a finales de la semana pasada, ya está en Washington, estuvo en el Salón Oval. Y bueno, coincide con esta situación venezolana de los últimos días que nos enseña y nos permite, como lo dijimos en el programa anterior, estar claros que vamos por el camino correcto, que no es otro que hacer la labor, ya no como persona, que hemos visto que en 4 años no me ha resultado, y unirme con otros venezolanos que viven acá, que tienen su situación legal, sea con visa de inversión, residente, ciudadano, pero de origen venezolano y que no olviden su patria, como yo. Como verán, hoy tengo un pin con la bandera de Estados Unidos y de Venezuela, mis dos corazones actualmente. Igualmente me ven con una corbata roja y lo hago ex profeso porque quiero que la gente sepa que no todo es como creemos en Venezuela. En Venezuela vestirse así es decir, ese señor está con el gobierno de Hugo Chávez o de Maduro por la revolución y el color. En Estados Unidos esto representa el color del partido republicano, el partido de Donald Trump, el partido de George Bush, de Ronald Reagan, de líderes importantes conservadores que han llevado a este país por el lado contrario del comunismo hacia la prosperidad. Cuento todo esto porque ya yo lo mencioné en un programa, la importancia de tener una non-profit corporation, una agrupación, una fundación, algo de tipo social, civil, que ejerza presión. La mejor prueba la podemos tener en esta situación actual, en la cual la Cava, el conspicuo gobernador del estado Carabobo, del cual no me voy a referir personalmente a sus cuestiones porque estamos en otras cosas que preocuparnos a partir de este programa, ejerció un rol activo. De hecho, si se acuerdan de mis programas hace 2 meses, cuando él vino, incluso mencioné cuál era la labor, el lobby que estaban haciendo, el dinero, cómo fue ayudado por gente de la oposición que hace el lobby en Nueva York, y cómo él se presentó en el Congreso y habló con un senador. Saquen ustedes sus conclusiones. El senador Bob Corker, senador por el estado de Tennessee, es el presidente de la Comisión de Política Exterior del Congreso. En un principio muy cercano a Trump y lo apoyó, incluso Trump se refiere a él como un buen amigo, pero después fue de los que fue marcando distancia porque le pidió a Trump ser reelecto, que lo apoyara para ser reelecto en su distrito para senador de nuevo, y Trump se negó. Trump creo que incluso le ofreció una embajada, un puesto diplomático, también se negó. Él aspiró también a ser el secretario de Estado y Trump se lo negó y ahí se inició una guerra. Y si tienen memoria, el senador Coker es el que hizo el famoso comentario del daycare en que se ha convertido en la Casa Blanca, que originó un tuit del señor Trump, que es por donde él mejor se expresa sus situaciones, refiriéndose primero a la falta de respeto y segundo a ser un funcionario más del swamp, del pantano que él vino a drenar, a secar. Esta es la vieja élite de Washington que Trump se choca con ellos constantemente y hacen que, por ejemplo, el senador Bob Corker tenga esta posición hoy, en el cual no solo está a 15 meses de retirarse, sino que también ya había tenido un puente a través de otro ex senador con el señor LaCava. Saquen sus conclusiones. Pero también deben de tomar en cuenta que en el caso de Coker también funciona mucho lo de las organizaciones. Recuérdense la afiliación religiosa de Joshua y sus padres. En este país, aunque ustedes no lo crean, se ganan elecciones por márgenes de 200 o 300 votos, cuando es muy alto. Cuando aquí llaman too close to call, es que es muy, las diferencias son hasta de 20, 10 y seguro hasta 5, y ha dado casos en elecciones internas de los estados de hasta de 1 o 2 votos. Por eso hace importante a las organizaciones civiles, que en nuestro país se llaman organizaciones no gubernamentales, afiliadas a los partidos que están en los circuitos de los representantes, porque como les digo, en Estados Unidos es una pirámide, la democracia nace abajo y crece hasta el presidente, y en los distintos escalones están los otros poderes del Estado. En el caso venezolano es al revés, una pirámide invertida, el partido está arriba y todo lo permea
no importa su capacidad técnica, profesional, su ética. Lo que importa es que usted medre en el sistema y tengamos 3 millones de empleados públicos para diezmar y dar dinero a los partidos. Esa es la gran diferencia entre estos dos países. Entonces, volviendo al tema, en Estados Unidos, estas non-profit que tocan la puerta y reciben, voy a dar un ejemplo, un senador tiene al día, vamos a ponerlo por día, 2 horas para atender al público, el resto para atender a sus constituyentes, constitution. Y ellos son los que ejercen y la gente que ha apoyado, referidos por otros senadores y representantes, pues así funciona, porque en este país el lobby es legal. Entonces se les atiende porque en un momento definido esa organización puede ser la diferencia en una elección de este tipo. Entonces, ¿qué sucede? A Corker, que es de Tennessee, se le estaba presentando no solo la oportunidad de trabajar con Venezuela a través de la Cava, sino también la presión que aumentó y que obviamente se hizo fuerte a nivel mediático cuando Joshua habló desde la cárcel y habló de lo de la sangre en las paredes. Obviamente los organismos no gubernamentales, este tipo de non-profit corporations, estas asociaciones civiles ejercieron lobby y presión y son decisivas, quizá no para Corker, que no va para la reelección, pero sí para el Partido Republicano, del cual es uno de los más altos dirigentes, Corker. Entonces, en este tipo de situaciones se les escucha y si coincide con movimientos o mecanismos internos que les permiten trabajar, hacen que se suceda cosas como la que pasaron, que Corker obtuvo la liberación y no solo se trajo a Joshua, sino el avión se trajo a la Cava. Lograron que hasta Joshua se tomara una foto con un vaso con el mazo dando. Con el principal tipo que dijo que era de la CIA y lo tenían que torturar y hacerle todo y le iban a doler hasta las uñas, bueno, terminaron soltando al señor. Esto demuestra la importancia de que ya yo deje de trabajar como un ciudadano común, como un Abelardo Izaguirre, otro latino más, lanzando piedras sin ton ni son, y convierta esto con unos venezolanos de gran valía, como ya lo hemos hablado el sábado, de gran valía, en un movimiento de venezolanos en Estados Unidos, coordinados, con un proyecto, con conocimiento de cómo funciona el sistema americano, y empezar a hacer una labor planeada y con un fin. El non-profit o las asociaciones sociales en este país son innatos como el principio del Second Amendment del uso del arma o el voluntariado. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas regulares. El voluntariado, como lo dijo una vez Bush y lo dije en uno de los programas, requiere que un ciudadano común en Estados Unidos haga 3.000 horas, lo dice en un libro, creo que es George Padre, 3.000 horas en la vida de una persona ayudando a su país y al prójimo. Ese principio en el cual, por cierto, Trump en estos días dijo que quiere que el americano se vuelva a reencontrar con Dios, hace que este país haya sido tan grande. Casos como en estos días vi un video de Bob Hope, que podían tener ideas políticas distintas o la gente criticarlo, pero incluso los mismos actores que son generalmente liberales loaron un trabajo espectacular que hizo desde la Segunda Guerra Mundial hasta la guerra de Irak. Voluntario, un trabajo voluntariado. Y así funciona este país. Y por eso estamos haciendo este trabajo. Entonces, ya esta semana, si Dios quiere, el lunes estamos en un nuevo escenario. Quizá ya tengamos adelantada nuestra primera actuación ante el Tribunal Supremo para lograr después que nos atiendan en Washington autoridades tanto de organismos multilaterales como del gobierno de Estados Unidos, ya con una cara distinta. Ya no es el loquito latino tirapiedras que dice groserías. Ya es una organización en la cual es una pieza más. Una pieza insignificante, pero de un engranaje que va a ir creciendo con venezolanos de Estados Unidos, después de la diáspora, y que después en el futuro va a incluir a Venezuela. Imagínense la magnitud del trabajo que queremos y debemos hacer por el bien de nuestro país. Ya esta situación que pasó no nos sirve. Ya seguir haciendo un programa con fines de orientarlos, ya vimos que no ha funcionado, no hemos detenido la avanzada castrocomunista. Han ido desde la elección de la Asamblea Nacional, que ahorita se está dedicando a presionar al TCJ, y me voy a referir a eso ahora, hasta estas elecciones presidenciales que ya incluso sacan números de 20, 25 millones, 9 millones de votos, 6.900.000 para Nicolás. Entonces, por ejemplo, sale Rondón ayer diciendo algo que se diluye porque ya simplemente no se hizo nada. Ya a nivel internacional algunos países hablan de la reelección de Maduro, porque la incoherencia dentro de Venezuela se ha multiplicado con gente que hacía el trabajo como yo, con una incoherencia en el exterior.
porque podían hablar de esto y entonces, como siempre, hay mucha gente que me critica, hay mucha gente del lado político de la oposición que no les gusta mi trabajo, obviamente del gobierno más, y gente cercana a mí que todavía a veces no comprende la magnitud de mi trabajo. La semana pasada, por ejemplo, me referí a varios temas y he recibido muchos reclamos. Y quiero aclararles algo a todos mis oyentes y a los que no me escuchan y a los que le pueden correr la voz. Para Abelardo Izaguirre es más importante la patria que cualquier otra cosa. Eso de lo que se jactaban los militares, en los cuales yo estudié en la Escuela Naval en el año 82, que decían que cuando la patria clama, hasta el llanto de la madre calla, nunca se ha aplicado en Venezuela. Venezuela tiene primero la patria, el contexto etéreo de lo que es la sociedad y la nación, que son conceptos totalmente distintos. Entonces usted no puede anteponer que yo soy amigo y la conocía y ella no sabe y tú no crees. Lamentablemente aquí esto es una guerra en la cual hay víctimas inocentes, colaterales, y en ese punto estamos. Entonces quiero aclararle que yo aquí no tengo, mi brazo, mi mano no tiene descanso como abogado y fiscal para blandir el martillo y meter a esta gente presa, para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, que ya es ilegítimo e ilegal. Tengo las vías de mi país, internacional también, como son, por ejemplo, en Venezuela el 333 y el 350, para decir que lo voy a derrocar. Y mi labor va a ser restaurar la preeminencia de la Constitución, que es lo que nos tiene como nos tiene. Entonces, para hacer eso, simplemente tengo que ejercer un trabajo más concienzudo con gente que nos apoye. Entonces, aquí no vale amiguismo de que si yo conocí, de que se me equivoqué, y lo he dicho. Me he equivocado en innumerables ocasiones y lo he dicho. Una persona me dijo que va a exigir en el futuro que yo me retracte. Y se lo digo como lo he dicho acá. Cuando yo me equivoque y sea para mí, no para el entorno, evidente que me equivoqué, lo voy a reconocer como lo he hecho en este programa. Y voy a empezar con un reconocimiento, porque en una de mis reuniones me conseguí con un valiente abogado venezolano que me aclaró y me pidió que hiciera esta aclaratoria referente a María Corina Machado. Yo me refería que había llamado a elecciones, igual que Leocenis García, me mostró las declaraciones en vivo de ella, porque a veces uno se prejuzga y uno dice, yo no voy a escuchar a Henry Ramos Alú, ya yo no voy a escuchar a Hugo Chávez, ya yo no voy a escuchar a Nicolás Maduro, yo no voy a escuchar lo que dijo María Corina porque alguien me dijo. Y uno se equivoca, y yo soy humano y me equivoco, y bastante. Al oír la grabación me di cuenta que fue todo lo contrario, que María Corina dijo acción más no elección. Por eso en este capítulo le hago un reconocimiento y una aclaratoria pública y le pido disculpas a la ciudadana María Corina Machado porque tergiversé lo que ella quiso decir. Quizá en algunas posiciones seguimos sin estar de acuerdo, pero debo reconocer en este programa que me equivoqué. Todo esto ya es producto de una situación en la cual ya yo estoy con otros venezolanos trabajando y yo tengo visiones que me alimentan como debe ser la Venezuela del futuro, tolerante e incluyente. No llegar a extremos de que los que robaron sean perdonados o se sienten al lado de uno para vivir en el futuro, no. A esa gente hay que caerle porque la impunidad es lo que ha destruido nuestro país, no desde ahorita, sino desde la tercera y la cuarta y desde la época de Gómez. Ese repartir el país y bueno, ahora fue él, ahora me toca a mí. Eso hay que eliminarlo. Y en eso vamos a empezar a trabajar. Como les digo, esta semana deberíamos tener excelentes noticias porque tenemos que movernos. Porque como la Cava, y aquí se hace lobby, hay senadores que se prestan por fines personales o económicos, en Venezuela es peor. Hay un diputado, yo dije que no iba a decir, pero tengo que tener resabios del viejo Abelardo, que es el famoso diputado de los 7 trajes. Luis Florido vino a Estados Unidos, terminó Panamá, Colombia y va a ir para Chile, donde ha estado presionando a los magistrados pidiéndoles que no nombren un gobierno afuera, que no se metan en problemas porque la Asamblea Nacional los puede desconocer. Varios magistrados han armado, varios jurisconsultos venezolanos, políticos y hasta diplomáticos extranjeros, porque en Panamá se le tiene al TCJ como un organismo como lo que es, además de legítimo, valiente y sustentado sobre las leyes venezolanas, llamó la atención y preocupación y fue lo que ejerció que varios magistrados se le opusieran a Florido y saliera de Panamá. Vamos a empezar a buscar la manera de que esta Asamblea Nacional legisle.
y le reconozca el poder al TSJ. Ya que ellos no tienen la valentía de tomar decisiones, vamos a empezar a presionar ahora a la Asamblea Nacional. El TSJ cumplió. Vamos a hacer una labor como organización, como aquel escrito que metimos en nombre de Justicia Accesible Venezuela en el mes de noviembre, que no se nos atendió y que ha demostrado, como lo dijo uno de los magistrados en estos días, que Venezuela requiere acciones, más no seguir hablando. Creo que llegó el momento de demostrarle a diputados como este Luis Florido, familiar de Jorge Rodríguez, con contratos con el gobierno, de que llegó la hora de que se pongan del lado de los buenos. No hay otra. Entonces, por favor, empiecen por dejar de ejercer presión, como lo hicieron descaradamente con periodistas en Miami, por órdenes de Henry Ramos Alú. Ya ven que estoy tratando de ser más comedido y no voy a insultar a nadie, porque el fin ahorita es demostrarle a Estados Unidos y a la comunidad internacional que vemos un grupo de venezolanos que, más allá de las cuestiones personales, estamos actuando en conjunto, que es lo que a mí me faltó durante 4 años. Entonces, esta gente que estaba dispersa igual que yo, hemos decidido ver si trabajando juntos, reactivando esta non-profit que existe desde el 2014, Accessible Justice USA, capítulo de la que está en Venezuela, empieza a hacer una labor ya más planeada y proyectada para el rescate de la democracia, derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y a todos sus secuaces, incluyendo la oposición, y exigir la preeminencia y validez permanente de la Constitución de la República de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela, lo que ustedes quieran. Hay que hacer como en Estados Unidos, el imperio de la ley. No es el imperio de un líder o de un fantocho, de un mamarracho, de alguien que dijo, porque nosotros vivimos y nos acostumbramos en América Latina a esa. Nosotros lo que necesitamos es que la ley funcione, como se ha esbozado en Argentina, como se ha esbozado en Chile, como se ha esbozado en Brasil. Empezar este largo camino, porque es un problema cultural latinoamericano. Nosotros somos producto de esa colonización española y no de la colonización inglesa, como me explicó un economista en estos días, la de acumular, robar y saquear de los españoles, y la de invertir y hacer comercio, quizá también saqueando y todo, pero sacando otros tipos de beneficios y no matando a la gallina de los huevos de oro, que era el país que conquistaban, como hicieron los ingleses. Entonces tenemos que empezar a ver qué funciona y qué no funciona. Es como me dijo este mismo economista, si usted pone al azar un dedo en cualquier país, usted va a ver que su índice de felicidad está relacionado con su índice de pobreza. Mientras más pobres son, menos libertad y felicidad hay. Mientras más prósperos son, más libertad y felicidad hay. Uno de los ejemplos que pude ver en estos días fue que creo que en las cárceles de Holanda o Noruega tuvieron que cerrar 2 prisiones porque no hay presos. Qué bonito es soñar y poder pensar que podemos tener un país. Un país que ahorita estos delincuentes nos han dado la gran ayuda de tener un país quebrado a todos los niveles, morales, éticos, físicos, y nos va a permitir innovar y ser osados en Venezuela, de hacer cosas que en otros países no se han hecho, porque llegamos a un punto en el cual, es verdad, puede haber un peor más abajo, pero un punto en el cual lo que tú empieces a hacer no va a ser reclamado porque, bueno, subió la gasolina, pero hay gasolina. Esa carne está muy cara, pero hay carne. ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí, trabajar y ser honesto, capacitarme, ir afuera, hacer un posgrado? No es que, mira, te pusieron al tipo que hizo en la escuela tal, como pasaba con Lucas Rincón, o todos estos tipos que estuvieron en el TCJ, que sacaron un diplomado en la Universidad de Ariel con ABC, y entonces le decían, ABC es el detergente, no otra cosa. Y decían, no, que yo tengo esto y esto es grandioso lo que yo hice, y se lo aceptaban. Incluso hubo una sentencia donde decían que la experiencia se equiparaba a la preparación académica. Eso no existe. Entonces esos venezolanos grandiosos que contribuyen en otros países y han hecho otra vida y ya no ven volver a Venezuela porque la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho en la cuarta o la actual les dio una patada y los despreciaron, y en otros países los acogieron y les dieron libertad, felicidad, prosperidad, casa, carro, no van a volver. Entonces esa diáspora que está afuera tiene que volver a Venezuela, y la única manera es que vean que no es que cayó un gobierno para ponerse otro monigote que venga a robar, o otra persona que venga a aprovecharse, sino un país producto ahora de toda esta tragedia con una experiencia extrapolada en su nueva forma de vida y gobierno. Eso es lo que va a propender a hacer este grupo de ONGs. No voy a seguir hablando de la mía, porque la mía va a ser un pequeño granito en muchas cosas que están haciendo más personas y que debemos coordinar por el bien común.
Venezuela no es de Abelardo Izaguirre, Venezuela no es de la familia Abelardo Izaguirre, Venezuela es de todos los venezolanos. Y en la medida que nos escuchemos, que intercambiemos opiniones, vamos no solo a crecer como personas, sino vamos a rescatar un país que está hoy sumido en el vil egoísmo que parece que otra vez triunfó. Les agradezco su atención, no fui más específico, todavía faltan mecanismos que cumplir, pero dentro de poco estaremos funcionando como una non-profit corporation en los Estados Unidos en favor de la libertad y la restitución de la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias.